¿Por qué los humanos bebemos tanta leche? Y dado que todos los mamíferos lactan, ¿por qué favorecemos ciertos tipos de leche sobre otros? La leche es lo primero que bebemos, y gracias a los avances en su producción y a la variedad de productos lácteos, estos adoptan innumerables formas para el bienestar de nuestra dieta y el de nuestros sentidos. La función primaria de la leche es ser fuente de nutrición de los recién nacidos. De hecho, como tiene todos los nutrientes para el desarrollo y el crecimiento, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales y el agua, la leche es lo único que un bebé necesita ingerir durante los primeros 6 meses de vida. La composición única de la leche puede variar según factores como especie, dieta y ubicación. El reno del Círculo Polar Ártico, por ejemplo, produce leche densa en energía que tiene un 20% de grasa, unas 5 veces más que la leche de vaca o la humana, para ayudar a sus jóvenes a sobrevivir al clima hostil y helado. Así que, ¿cómo se produce la leche? En el proceso exclusivamente mamífero de la lactancia, una clase especial de células secretoras de leche conocidas como lactocitos se alinean y revisten a los alvéolos en una capa simple. Esas células absorben los componentes de la leche. Luego, sintetizan gotitas de lípidos en una estructura llamada retículo endoplasmático liso. Las gotitas se combinan entre sí y con otras moléculas, y luego son expulsadas y almacenadas en espacios entre células. Las glándulas mamarias secretan la leche a través de los senos, las ubres o, en el raro caso del ornitorrinco, mediante conductos en el abdomen. Aunque este proceso está reservado típicamente para las hembras, en algunas especies como los murciélagos frutales dayak, las cabras e incluso los gatos, los machos también pueden lactar. Los consumidores de leche del mundo consumen lácteos de búfalo, cabra, oveja, camello, yak, caballo y vaca. Casi todas estas especies son rumiantes, un tipo de mamífero con estómagos de 4 cámaras que producen grandes cantidades de leche. De estas, las vacas fueron las más fácilmente domesticadas y producen una leche que permite separar fácilmente la crema del líquido y tiene un contenido graso similar a la leche humana. En su entorno natural, los mamíferos secretan leche a voluntad para consumo inmediato de sus crías. Pero con la demanda de los consumidores sedientos, la industria láctea ha alistado métodos para intensificar la producción, mejorar la vida útil y ofrecer variedad de productos lácteos. En la lechería, las máquinas centrifugan la leche a altas velocidades, separando las grasas menos densas del líquido y éstas flotan hacia arriba. Tras ser desnatada, esa grasa de mantequilla se usa en productos lácteos como mantequilla, crema y queso, o se puede añadir más tarde al líquido en proporciones variables para producir leche con distintos contenidos grasos. La leche llamada entera tiene un 3.25% de tenor graso añadido en comparación con 1 a 2% para la leche reducida o baja en grasa y menos de 0.5% para la leche desnatada. Para evitar que se vuelva a separar la grasa del líquido, la mezcla se somete a un proceso de homogeneización o presurado a alta energía. Antes de que la leche llegue a los anaqueles, también suele recibir tratamiento térmico para reducir su nivel de microbios, un proceso sancionado por el gobierno que los entusiastas de la leche cruda dicen que reduce su valor nutricional. El deterioro de la leche es iniciado por los microbios, que consumen y descomponen los nutrientes en la leche. Ese proceso hace que la grasa de mantequilla se aglutine, dando un aspecto visual poco agradable. Y los subproductos del consumo de los microbios son compuestos con sabor y aroma desagradables. Pero hay un problema mayor. La leche cruda puede transportar microbios que son fuente de enfermedades mortales. Por eso, para matar a tantos de esos microbios como sea posible y mantener la leche fresca por más tiempo, usamos una técnica llamada pasteurización. Una versión de este proceso expone a la leche durante unos 30 segundos a alta temperatura. Otra versión, llamada procesamiento a ultra alta temperatura, UHT o ultrapasteurización, expone a la leche a temperaturas mucho más altas durante solo unos segundos. La leche UHT tiene una vida útil mucho más larga, hasta 12 meses sin refrigeración en comparación con la leche pasteurizada que dura 2 semanas con refrigeración. Esto se debe a las temperaturas más altas del procesamiento UHT que inactiva muchos más microbios. Aún así, las temperaturas de procesamiento más altas pueden afectar las propiedades sensoriales y nutricionales de la leche. En última instancia, esa elección queda a gusto del consumidor y la necesidad de conveniencia.
Afortunadamente, hay muchas opciones disponibles en una industria que produce en exceso de 840 millones de toneladas de producto al año. Sigue aprendiendo con estos videos y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.